Seguimos con el tema perfeccionando a los santos en Efesios 4, 11 y versículo 12. Iniciamos el día de ayer o antier con un pensamiento que abre la idea, empezando desde ayer. En Efesios 4, 11 y 12 leímos que el Señor, Él hizo algo para perfeccionar a los santos. En el versículo 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. ¿Para qué? Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El miércoles por la noche, hermanos, miramos la necesidad de crecimiento. ¿Es normal que la iglesia local crece? Sí. ¿Es normal que la iglesia no crece? No, no es normal. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en la Biblia de una forma profética como un monte muy grande que corre en él todas las naciones. La Biblia habla como un grano de mostaza que se hace árbol. El reino es semejante como una harina que leuda toda la masa. El reino de los cielos es semejante como una semilla que cae en buena tierra y da 30, 60 y 100 por uno. Eso es lo normal. Así es que miramos la primera noche la necesidad de crecimiento. La segunda noche, el día de ayer, miramos la necesidad de entender la providencia de Dios. Un pensamiento claro que debe quedar en esta lección de ayer es que, hermanos, no es casualidad que aquí, en esta localidad, estén cada uno de ustedes, no es por casualidad. Dios los trajo aquí y Dios quiere que esta iglesia crece, se organice, honre al Señor como debe de ser, como la iglesia del modelo del Nuevo Testamento. No es casualidad. Si aceptamos eso en el corazón, será difícil que nos vayamos de aquí, abandonemos la iglesia en esta área. Y después ahora miraremos en tercer lugar la necesidad de entender que hay diferentes funciones en el cuerpo. De ayer miramos cómo el Señor está interesado en establecer su iglesia sobre la tierra. Ya lo cumplió empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta que llegó a la iglesia a San Antonio. Y Él sigue interesado en establecer la iglesia en cada lugar de la tierra para que haya salvos. Pero es necesario entender, hermanos, en tercer lugar, que hay diferentes funciones en el cuerpo. Mañana miraremos la necesidad de conocer las diferentes áreas de trabajo. Después miraremos en la lección número 5 la necesidad de identificar los errores cometidos para no cometerlos más. Y en sexto lugar, cómo encontrar un lugar de trabajo en la iglesia. Cómo encontrar mi talento. Bien, en esta tercera lección miraremos la diversidad de funciones en el cuerpo. Una vez un intento de hablar donde la Biblia habla, no hablar conforme a nuestras ideas y ser simple y sencillo, hermanos, en poder entender esta lección. Es mi deseo. Bien, la primera cosa que debemos mirar a través de las Escrituras en cuanto a la diversidad de funciones en el cuerpo es que el cuerpo tiene muchos miembros. Y usted dice, bueno, hermanos, eso es muy sencillo de entenderlo. Pasemos a la siguiente nota. Bueno, no es tan sencillo. Veamos esto. Y lo que equivale a no comprender estas verdades que a continuación vamos a mirar. El cuerpo tiene muchos miembros. Primero, fue dicho, hermanos, hay 3 pasajes que hablan en el término cuerpo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto y a la iglesia en Roma. Es sencillo. Y cuando es dicho a los Corintios, en 1 Corintios 12, verso 27, dice la palabra de Dios, hermanos, verso 27 y 28. Analicemos con mucho cuidado este versículo. Cuando dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Acompáñenme en un análisis de este versículo para comprenderlo bien, usando las reglas de interpretación que la misma Biblia tiene. Primero, cuando dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La pregunta es, ¿a quién se dice? ¿A quién se dice? Cuando dice la palabra vosotros, en el español original, ustedes,
Eso es, ustedes pues son el cuerpo de Cristo. ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Haciendo una buena interpretación de la Biblia, no como comúnmente se contesta en una clase, alguien diría, hermano, pues a nosotros. No. Usted tiene que ir al origen del texto, a quién se escribió, quién lo escribió, a quién lo dijo. Usted va a ir al capítulo 1 de esta misma carta, muy sencillo, y va a leer el verso 1 y verso 2. Y va a descubrir que es Pablo a la iglesia en Corinto. De ahí que va a interpretar a la luz del contexto la palabra vosotros. Y dice que se lee así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿a quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto, en la región de Acaya. Así es que, usando, hermano, las escrituras para interpretarlas correctamente, la palabra vosotros se refiere a los hermanos en Corinto. Así que pongan atención, en realidad no es tan fácil, pero al mismo tiempo es sencillo poderlo entender este tema. Bien, seguimos enfocados en el verso 27. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿A quiénes? A los corintios. ¿Qué les dijo? Sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cuando dice ustedes son el cuerpo de Cristo, mis amados, está usando un lenguaje figurado que se llama metáfora. Hay diferentes lenguajes en la Biblia: metáfora, metonimia, sinécdoque, tipo, simil, etcétera, etcétera. Muchos lenguajes hay en la Biblia. Cada cristiano debería conocer estos lenguajes y entender que aquí hay una metáfora. Y usted dice, ¿y cómo puedo distinguir una metáfora de una metonimia o de otro lenguaje? Muy sencillo. A los que quieren aprender esta arte de interpretar la Biblia, les voy a dar un tip en cada lenguaje. Un tip para que identifiquen. El tip que les doy, o la señal que les doy para identificar cuándo es una metáfora, se va a usar el verbo ser, siempre. En otras palabras, el verbo to be en el inglés. ¿Ok? Así es que cuando Pablo está usando el verso 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo, está usando un lenguaje metafórico. Esto es entendido claramente a través de los lenguajes figurados que Jesús usó y otros en la Biblia, usando el verbo ser. Jesús dijo, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo. Noten bien la palabra sois. Vosotros sois la sal de la tierra. En realidad, literalmente no somos sal de la tierra, somos carne y hueso, de sangre, de un linaje, dice Pablo a los atenienses. Pero en forma metafórica, somos como la sal de la tierra, somos como la luz del mundo, un lenguaje metafórico. No lo somos literalmente, pero es un lenguaje metafórico. ¿En qué se parece la luz en los cristianos? Bueno, hermanos, nos identificamos que somos luz, como Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica. Vosotros sois luz, andad en luz, no anden en tinieblas. Los que se embriagan de noche se embriagan. Y habla las obras de los que están en las tinieblas. ¿Se fijan eso? Por nuestras obras. Así alumbre vuestras obras, Sermón del Monte, para que los hombres vean eso. En ese sentido somos metafóricamente la luz. Así Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, una triple metáfora. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que entendiendo el verso 27, volviendo una vez más. Vosotros sois ¿quién? La iglesia en Corinto. Los corintios eran metafóricamente un cuerpo. Sois significa una metáfora. Y miembros dice cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. En otras palabras, hermanos, la iglesia, metafóricamente, el apóstol Pablo dice que ustedes son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y quiero explicar una cosa aquí, porque muchas veces nos cuesta entender esto que voy a decir a continuación. A nosotros muchas veces, antiguamente se nos dijo y se nos enseñó, y lo trabajamos y lo aceptamos en nuestra mente así, que usando el término cuerpo, escuche bien esto, defendemos a cualquier persona que hay una sola iglesia y un solo cuerpo en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿correcto? Y sí es verdad, pero escuche bien en qué sentido.
De tal manera, cuando decimos un grupo extraño que adora diferente, ese no es el cuerpo de Cristo. Vamos bien, vamos bien. Pero escuche bien esto. Algo que es necesario analizar con las Escrituras es lo siguiente. Si las Escrituras, está Pablo diciendo, vosotros, los corintios específicamente, sois el cuerpo de Cristo. Y note bien, no solamente lo dijo a los corintios, a los romanos. Entonces la pregunta surge, si alguien está haciendo la aplicación de que hay un solo cuerpo, y bien lo dice, en el mundo, y que Cristo es la cabeza, y el cuerpo está lleno, compuesto de los salvos en el mundo. Y así nosotros vamos a refutar la idea de algún grupo extraño a la iglesia. Bien, pero la pregunta es, si la iglesia en Corinto, localmente hablando, metafóricamente, Pablo está diciendo que ellos son la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia en Éfeso, ¿qué es? Estamos obligados a decir que la iglesia en Éfeso también es otro cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo, metafóricamente hablando. Cuando la persona no entiende esto, lo toma una forma literal, no metafórica, va a decir, oh, hermano, para eso. Usted está diciendo que cada iglesia local es un cuerpo, entonces Cristo tiene varios cuerpos y no logra engranar en su mente. Yo sé que usted lo va a entender en esta noche, pero hay quienes no lo pueden entender y dicen, no. Siempre han enseñado que hay un solo cuerpo. Ahora usted nos viene diciendo que hay varios cuerpos y que la iglesia en Corinto es un cuerpo y que la iglesia en Éfeso es otro cuerpo. Metafóricamente lo que está diciendo. No puedo yo contradecir esa idea. Iría en contra de este capítulo 12 y ese verso 27. Bueno, lo que no pueden entender muchos es que está hablando metafóricamente, no literalmente. Y dicen, ¿un hombre tiene varios cuerpos? No, un solo cuerpo sí. Hermano, literalmente, es verdad. Literalmente. Pero hablando metafóricamente es un lenguaje que Dios espera algo. Y que no dice literalmente que Cristo es literal y que literalmente la cabeza y que literalmente tiene un solo cuerpo. En el sentido de un grupo de salvo en un solo lugar. No. Eso no es el punto literal. Por eso es un lenguaje metafórico, figurado. Ahora, otra cosa, hay quien lo interpreta de la siguiente manera. Ahora, la verdad es que si la iglesia en Corinto es el cuerpo, es en el sentido de lenguaje metafórico, también la iglesia en Éfeso, como la iglesia y los hermanos en Roma, deberían ellos entender y aplicarse que ellos son el cuerpo. Como ustedes aquí, por ejemplo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Si ustedes no aplican ese principio y van a tener los resultados de entender eso, hermanos, van a perder, no va a haber efecto en ustedes. Ahorita les explico un poquito más acerca de eso. Hay otra idea más. Para entender esto, creo que hay una ilustración. Y si el Señor es literalmente, entonces Él no puede tener muchos cuerpos. No puede ser la cabeza de cada iglesia local, de las 7 iglesias, por ejemplo. Él no podría hacerlo. Pero si Él es omnipresente, al mismo tiempo puede estar con cada iglesia como cabeza, entonces sí es posible. ¿Me explico lo que digo? Bueno, se dice que en una ocasión se invitó una ancianita a la iglesia, una ancianita del campo, y no quería ir. ¿Cuál era la causa? Es que ¿quién va a cuidar mis gallinas? No sé si alguien ha escuchado esto. Y el predicador le dijo un día, mire, Dios le va a cuidar las gallinas si usted va a la iglesia, pero vaya a la iglesia. Y bueno, fue la ancianita a la iglesia. Y estando en la reunión, alguien dijo a algún hermano, hermanitos, Dios está entre nosotros. Y la ancianita salió, pero despavorida, corriendo hacia su rancho. Dijo, ay, este señor ya me dejó solas mis gallinas. ¿Qué es lo que la ancianita no entendió? Que Dios podía estar ahí entre ellos y podía estar cuidando a las gallinas. Y, en otras palabras, ¿qué es lo que muchos hermanitos no entienden? Que Cristo puede ser cabeza de iglesia de Corinto, como también puede ser la iglesia, cabeza, autoridad de la iglesia en Éfeso al mismo tiempo, porque Él es espiritual, el lenguaje es metafórico. ¿Cómo supo el Señor de las 7 iglesias lo que pasaba en cada iglesia de las 7 iglesias en Asia? Hermanos, es sencillo, no nos compliquemos. Aceptemos cuando alguien diga vosotros, no diga, no nosotros, no, los corintios. Por lo tanto, también nosotros somos un cuerpo de Cristo, metafóricamente hablando, espiritualmente hablando. Otro segundo error rápidamente. Alguien leyó Efesios capítulo 4.
que habla que el cuerpo es la iglesia de Cristo, ¿sí? En Efesios 5 lo hemos leído muchas veces, pero como no usa la palabra vosotros, alguien dijo, bueno, aquí la palabra cuerpo, entonces se refiere a todos los salvos, de todo, el universal de todo el mundo. La pregunta es para nosotros, hermanos, la iglesia, universalmente hablando, tiene muchos miembros, por lo tanto los miembros deben estar unidos según el principio bíblico. Número 2, la iglesia, entonces, si es la iglesia universal, ¿tiene ancianos? No. ¿Tiene diáconos? No. La iglesia universalmente el Señor la analiza como analizó, y les dijo sus cualidades y sus errores a cada iglesia local. Lo hizo, sí, pero a la iglesia universal hay un juicio sobre eso en ese sentido. Vea eso. No. Es vista desde el punto de vista local. Alguien dijo, bien preocupado, y eso es bien importante entenderlo, hermano, la iglesia está bien dividida, porque mira, hay de iglesia instrumental, iglesia institucional, iglesia conservadora, iglesia una sola copa, iglesia. Los hombres han dividido la iglesia, estoy bien preocupado, ¿cuál de la parte de nosotros está correcta? Él está pensando que la iglesia de Cristo está formado por todos los grupos de los salvos en el mundo, de todas las congregaciones, mejor dicho. Y la iglesia, hermanos, no se forma, las divisiones no están entre iglesias locales en todo el mundo. Las divisiones están entre individuos en una localidad. Nunca habla la Biblia de divisiones en la iglesia universal, pues es el grupo total de los salvos. ¿De dónde lo tomo? De 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que hemos leído muchas veces. Os rogamos pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué cosa? Ahorita vamos a ver qué cosa. Versículo, que no hay entre vosotros divisiones, entre vosotros, entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre los corintios. ¿Cuáles eran sus divisiones? Verso 12, 1 Corintios 1. Quiero decir que cada uno de vosotros, de ustedes, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro, y yo soy de Cristo. 4 grupos. 3 grupos estaban errados. Los que decían, yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó. Yo soy de Pedro porque Pedro me bautizó. Yo soy de Apolo porque Apolo me bautizó. Y un grupo cuarto decía, yo soy de Cristo. Cuando dicen, hablen una misma cosa, he oído a muchos interpretar que la palabra cosa es doctrina. No usan el contexto. El contexto aquí está hablar una misma cosa. ¿Cuál cosa decían ellos en forma diferente? Pues yo soy de Pablo. Esa cosa no es ayuda. ¿Cuál era la cosa que todos deberían hablar? Yo soy de Cristo. Esa es la frase que ellos deberían hablar. ¿Me explico? Hablen una misma cosa. Cuando los 3 grupos de Pedro, de Apolos y Pablo dijeran, nosotros somos de Cristo, ya no somos de ellos, entonces ya están hablando una misma cosa. ¿Ve cómo es apegarse al contexto, hermanos? Me duele mi corazón cuando aún líderes, predicadores, dicen respetar el contexto y no lo usan para sacar las respuestas conforme al contexto. Por lo tanto, le dije a mi hermano, no, la iglesia no está dividida. ¿A qué iglesia te refieres? Pues la iglesia, ¿cuál? Pues toda la iglesia que se conforma por congregaciones. La Biblia no habla de que se conforma por congregaciones. En cuanto a divisiones se refiere a individuos. Las divisiones estaban entre un grupo de individuos en una localidad, apegándome al texto, en la iglesia en Corinto. Por eso cada iglesia puede perder su identidad. Efesios capítulo 4, verso 4, te quitará tu candelero. Cada iglesia es como una masa. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 5. No saben que un poco de levadura el fornicario le dio a toda la masa. ¿Qué era toda la masa? Todas las congregaciones, la iglesia universal, no. La iglesia en Corinto. Por eso una iglesia no tiene que pagar los errores de otra. Hermanos, aquí hay sabiduría de Dios. Pero continuando con esto, después de paréntesis, lo que estamos diciendo es que el tema nuestro es, hay diversidad de funciones en el cuerpo. Si entendemos que el cuerpo, la iglesia local, aquí, en la Burton, entonces, hermanos, por lo tanto, debe pensar que en la figura de un cuerpo físico, que tiene orejas, ojos, manos, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué va a obtener con decirnos que somos como Pablo al decirle a través del Espíritu Santo a la iglesia en Corinto que ellos son un cuerpo? ¿Qué es el punto? Bueno, primero, porque el enfoque, si entendemos que metafóricamente somos un cuerpo o como un cuerpo, por lo tanto, entonces aquí viene la idea, que hay diversidad de funciones en el cuerpo.
1 Corintios, siguiendo con los contextos del verso 27. 1 Corintios 12, verso 29, lea conmigo. La pregunta es, preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. Y ya se lo dijo a los corintios. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Menos. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? Bueno, sí lo estaban haciendo, pero Pablo los corrigió. Porque se entraba un incrédulo y dijo, estos van a estar bien locos. Pero no. ¿Interpretan todos? No. Hermano, no. ¿Por qué Pablo hizo estas preguntas retóricas? Para explicar a la luz del contexto de la figura que ellos son un cuerpo. Así es que no todos tienen la misma función. El uso de la metáfora, hermanos, para la iglesia local es que puede entender sus partes y funciones, su actividad propia de cada miembro. Efesios capítulo 4. ¿Se acuerda de eso? Todos los textos se encajan perfectamente bien cuando trazamos bien. Así es que si la iglesia aquí en la Burton dice, hermano, o una de dos, o yo soy mano, soy pie, soy ojos, oreja, pero yo soy parte de este cuerpo, porque providencialmente Dios me trajo aquí. Qué casualidad que alguien me invitó a la iglesia en el 2013. Qué casualidad que, mira, hermano, estabas aquí y luego vino un hermanito, una hermanita, y yo ya me quería ir y pronto dije, no, por algo yo estoy aquí. La providencia de Dios. Dios, ¿quién te quiere a ti aquí? Y eres parte o no eres parte de ese cuerpo. Y si eres parte de tu cuerpo, hermanos, ¿quién quiere mutilar parte de una mano? Nadie. Así que Dios espera, con este lenguaje metafórico, un mejor funcionamiento y espera que haya unidad en el trabajo. Está viniendo a mente cuando Pablo dijo, si un miembro se duele, todos con él se duelen. Si un miembro se alegra, todos con él se alegran. Eso es lo que Dios espera. Pero cuando no hay lo aceptamos que somos el cuerpo, metafóricamente, hermanos, entonces, no importa qué esté pasando, mi hermana está llorando, tiene un problema en el hogar y no tiene dinero, no tiene comida, y no siento nada. Es tu hermano en Cristo, es tu hermana en Cristo. ¿Ve eso? Lo que Dios espera de eso. Así es que, hermanos, hay diferentes funciones, diferentes miembros. ¿Son todos apóstoles? No. Había personajes temporales, ¿se acuerda? Apóstoles, profetas ya no los tenemos, pero pastores y evangelistas sí. Ahora, haré un recorrido brevemente para que veamos que en la iglesia hay diversidad de funciones en el cuerpo, funciones y personajes. ¿Cuáles son las funciones? Muy normal y correcto que hoy en día deben haber. Bueno, necesita haber obispos, diáconos y evangelistas. Debe haber esos tres personajes hoy presente en el siglo XXI. Filipenses 1:1 es un texto muy conocido. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, iglesia local en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí está, con los obispos y diáconos. ¿Cómo se leería, hermanos, si un día la iglesia aquí en la Burton llegara a esa medida? Bueno, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús que están en la Burton, con los obispos y diáconos. ¿Cómo se oye? Bien, ¿verdad? Muy hermoso. Así debería ser. De ahí, hermanos, que obispos y diáconos. Todos sabemos que en Hechos 20:17, la iglesia en Éfeso, por ejemplo, aparte de Filipos, otra iglesia en Éfeso tenía también tanto evangelista como obispo. Sí debió haber tenido diáconos, desde luego. En Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, de Éfeso. ¿Quién era el evangelista en Éfeso con ancianos? Timoteo, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Tanto el evangelista como el obispo y el diácono tienen una obra específica a estos personajes. Por ejemplo, 2 Timoteo 4:5, el evangelista, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra, no tenía la palabra obra allí, obra de evangelista. Cada evangelista debe saber cuál es su obra. Ojalá en otra ocasión nos podamos desglosar e enseñar sobre cuál es la obra. Creo que a lo mejor la clase del domingo en la mañana lo podemos mirar. Sí, me gusta la idea.
Hay una obra específica, bien detallada. Ya, Irán, recuérdame. Así es que tiene una obra específica el evangelista. El obispo también tiene una obra, no te ven, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obra. ¿Cómo se llama esa obra del obispado? Del obispado. Del obispo o obispado. ¿Cómo se llama la obra del diácono? Diaconado. Y aunque no aparece la palabra obra con el diácono, por encontrar la palabra diaconado en 1 Timoteo 3:10, es una obra. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan ¿qué? El diaconado, el obispado. 1 Timoteo 3:10, el diaconado. Así es que, hermanos, ahora trate de imaginar esto. Si los primeros días que después de bautizados nosotros, en nuestras congregaciones donde hemos estado, nos hubiera enseñado esto. Miren, es como una empresa de diferentes funciones, diferentes personajes, gerente general, supervisor, manager, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la iglesia es así también, hay diferentes personajes, diferentes funciones. El evangelista dice, yo estoy parado aquí, pero saben que hay otras áreas y funciones que atender. ¿Y qué hubiera pasado, hermanos? Nos repitieran todos los domingos eso. Piensen en eso. Ahora, después de aceptar la verdad de que hay muchos, en la iglesia somos muchos miembros y diferentes funciones. Eso ya lo aceptamos. Pero después, si entendemos lo siguiente, ¿verdad? De la Biblia, que no todos los miembros tienen la misma función. Y quiero tenerme aquí suficiente, porque esto es crucial. Esto es lo que ha llevado a iglesias al triunfo o al fracaso. El aceptar esta verdad o rechazarla, me atrevo a decir que es una parte fundamental para que una iglesia local fracase o triunfe en la organización y el crecimiento. Usted lo mirará bien por qué. Ahora, hermanos, miren lo que dice Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Versículo 4. Y usted lee en su Biblia el versículo, el contexto, que es el 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Le dice a los romanos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. La misma verdad que la iglesia en Corinto. Pero ahora agrega una cosa. No todos los miembros tienen la misma función. Está hablando siguiendo con la palabra cuerpo metafóricamente. Y no cuesta trabajo, hermanos. Pues que entender para qué sirve la mano, para qué sirve el pie, el ojo. No es difícil. Lo difícil es ahora, después que hemos sido encausados durante muchas décadas, a escuchar lecciones, discursos públicos, clases, comentarios personales, de que todos podemos hacer de todo en la iglesia. Ese es ahora el reto. Ahora es la dificultad. No se imagina cuánto. ¿Cuánto? No hace mucho apenas me acaban de decir, un hermano viajó, bueno, no le digo la ciudad, pero en México, de una ciudad a otra. Y el predicador comenzó con él platicando y dice, oye, vino el hermano fulanito. ¿Sabes qué predicó? Que todos aquí, los jóvenes, párense, todos tienen que predicar. Todos pueden predicar y todos pueden ser predicadores. ¿En qué se basa eso, hermanos? Pregunta. Se dijo hace muchos años, se sigue repitiendo hoy en día. ¿Bajo qué texto y capítulo? La pregunta es, le dije, predicador, ¿de qué capítulo y versículo? Ustedes van a mirar lo dañino que es esto. Ahora, pero note el texto otra vez. Vamos a analizar, queremos ver si este texto dice esto o dice otra cosa. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Recuerden los contextos cuando habla metafóricamente de la palabra cuerpo, comparándolo con la iglesia en Corinto. Cuando usa en el 12, en la palabra 27 de la palabra cuerpo, siguen los contextos. Nuevamente, verso 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Ahora, usted cuando hace eso, y hermano, yo no tengo que leer tanto aquí enfrente para poder explicar qué son los contextos del verso 29. ¿Son todos apóstoles? Verso 29, ¿son todos apóstoles? Ahí dice. ¿Y cuáles son los contextos? Mire, por decir uno. Por decir uno. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Captamos la idea?
Todos dicen, nosotros somos ojo. ¿Dónde está el oído? Todo el cuerpo es ojo. Un ojo, imagínense caminando con manitas, un ojo grande. No tiene sentido. ¿Y por qué Pablo lo dijo eso? Porque todos querían hablar lenguas. Y tiene que usar el sentido metafórico de un cuerpo, decir, miren, uno es mano, otro es oreja, otro es pie. Es que si todo es ojo, entendámoslo, ¿dónde está la oreja? Hermanos, es entendible esto. Estos son los contextos adecuados para hablar de este sentido, de este tema. Por cuando Pablo dice a Romanos 12:4, no todos tienen la misma función, tiene sentido. Porque no todos tienen la misma función y no todos son las mismas partes del cuerpo, son diferentes partes del cuerpo. Ese es el punto. Y esta verdad, hermanos, es increíble, me sorprende. Porque yo un día tampoco no lo sabía, exacto, sí. Un día yo también dije, bueno, primeros años del ministerio y que Dios me ayude. Pero la verdad tengo que reconocer que no sabía esto y trataba de que cada quien hiciera lo que pudiera y no sé de qué se trata esto. Pero ahora sí sé que, hermanos, esta es una verdad muy clara y debemos enseñarla. Debemos ir armando el rompecabezas. Recuerde que estas lecciones serán entendidas en la sexta lección, recuerde. No hay ni conclusiones. Bien, ahora, hermanos, ¿es una verdad muy clara? Sí, nadie lo niega. Muy clara. ¿Cuál es lo malo de no apreciar esta verdad? Lo malo, como ya dije, lo malo es encauzar a una mano cuando es un pie, encauzarla que sea un pie cuando es una mano. En otras palabras, un hermanito puede ser desanimado al frustrarse de no poder hacer algo cuando en realidad eso no es para él. ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar esta verdad? Las consecuencias, hermanos, son fatales. Es increíble, como explicaba ayer, cómo usted se dejaría operar por un cirujano que nunca fue a la universidad de medicina, a la escuela de medicina, y quiere hacer una operación. Un ingeniero quiere edificar un edificio y nunca fue a estudiar arquitectura. ¿Cómo es posible? Hay errores que cometemos cuando no sabemos. Las consecuencias son muy tristes. Permítame, hermanos, usar ahora, expandirme hacia toda la Biblia, hacia la derecha y la izquierda, para explicar lo que Pablo dice y que la Biblia no se contradice. Armoniza con Antiguo y Nuevo Testamento perfectamente bien. ¿Cómo es que no todos los miembros tienen la misma función? Bien, si tienen la misma capacidad o habilidad y que todos podemos ser todos, como alguien dijo, entonces contestemos esta pregunta. ¿Por qué en Mateo 25, versos 14 y 15, el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos, y usa ese término, la iglesia, el término de los cielos es semejante como un hombre que yéndose lejos repartió sus bienes a sus siervos? Y dice el verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1. ¿Y cómo, por qué, en qué se basó para repartir ese hombre esos talentos? A cada uno conforme de acuerdo a su capacidad, y luego se fue lejos. Que se conteste, ¿por qué a todos no les dio 5? O 2, a todos igual. ¿Por qué uno 5? ¿Por qué otro 2? ¿Y por qué otro 1? El mismo texto lo contesta. A cada uno conforme a su capacidad. Ay, hermano, pero esto no tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Bueno, no tiene que ver este principio. ¿Ok? ¿Cómo contestaría Dios en cuanto a esto? La verdad es que toda la Biblia armoniza. De hecho, estaba hablando con hermanos y de lo que cuando estaba con la iglesia americana no podía yo entender. Porque estos predicadores, bueno, nuestros hermanos predicadores, iban siempre al Antiguo Testamento y luego terminan acá en el Nuevo Testamento. Y siempre en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Y luego hablaban que de foundation, el fundamento está en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Y mis sermones no eran así. Tomaba de aquí, de acá y de acá y de allá. Entonces dije, ¿qué pasa? Y lo que sucede, mis amados hermanos, es que efectivamente todo está en el Antiguo Testamento y viene a aterrizar al Nuevo Testamento. Figuras y sombras, por ejemplo, explicaba que Cristo Jesús dijo en el pozo, Juan 4 de Jacob, le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién está delante de ti, él te daría agua.
que salte para vida eterna el que tome de esta agua. Y allá en el Antiguo Testamento le dijo Dios a Moisés, háblale a la peña. En otra ocasión dijo, golpea la peña. Fueron 2 ocasiones. Y brotó agua y bebieron hasta los animales. ¿Qué sentido? No podía salir agua o llover, por ejemplo, para dar agua. Pero Dios tenía un plan. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, recuerda, siguiendo la palabra roca, versículo 1 en delante. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, la cual era Cristo. Lo hemos leído muchas veces. Entonces, tiene un plan perfecto. Así la serpiente que se levanta en Números 21, también en Juan capítulo 3, versículo 13, así como se levantó la serpiente, necesario que el Hijo del Hombre se levantado, para que todo aquel en él cree. Si a todo aquel que fuera mordido y mirare a ella, vivirá, le dijo a Moisés. Todo está conectado, hermanos. Entonces el argumento es, ¿quién dice que esto no tiene que ver con lo que estamos hablando? Vamos a ver el Antiguo Testamento, acompáñenme rápidamente. Les decía una cosa, aquí conforme a su capacidad, en Mateo 25, 14, encontramos la palabra original dunamis. ¿Qué es dunamis? Es denota capacidad inherente de llevar a cabo algo. Inherente, que es parte de la persona, y ya nace con ello. Ya, nada más hay que pulir, desarrollar esa habilidad que tú tienes. Vayan conmigo al Antiguo Testamento rápidamente. En Éxodo 18, por ejemplo, y voy a sintetizar por cuestión de tiempo, pero ustedes saben la historia, pero les diré. En Éxodo, saben que capítulo 18, dice la escritura que aconteció, Éxodo capítulo 18, que, hermanos, aconteció que el día siguiente vino Jetro, el suegro de Moisés, a visitarle, y aconteció que al día siguiente, estoy refiriendo desde verso 13 al 21, viene y sucede que encuentra a Moisés sentado delante de todo el pueblo. Decía mi abuelita, desde todo el santo día. Bueno, lo que dice el texto es desde la mañana hasta la tarde. Ahí está Moisés. Y viendo esto, Jetro, lo que hacía el pueblo, el suegro, le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Que te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre él, uno y el otro, declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro dijo a Moisés, no está bien lo que haces. Vas a desfallecer del todo, no vas a poder soportar. Es mucho tu trabajo. Y aparte el pueblo también va a desfallecer, el pueblo que está contigo. Verso 18. Oye ahora mi voz, está atento. Preséntalo Dios. Y mire, hermanos, lo que dice el versículo 20. Enseña las ordenanzas y sus leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar. Además, verso 21. Note bien el verso 21. Ahí lo puse. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Ok? Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. ¿Quiénes? El que tiene al cargo de 1000 va a juzgar a 1000. El que tiene cargo 100 va a juzgar a 100. El que va a juzgar un grupo de 50 va a juzgar a 50, casos de problemas de 50. Y otro tiene un grupo de 10 para juzgar problemas en ese grupo de 10. La pregunta es la misma. ¿Por qué a este se le dio oportunidad de juzgar problemas entre un grupo del pueblo de 1000 y al otro solamente de 10? Que contesten aquellos que dicen que todos podemos hacer de todo, 1000 usos. Cuando el texto dice que no todos tienen la misma función. ¿Qué van a contestar? Y note bien eso, lo que dice el verso 21, hermanos. 22, mejor dicho. Así aliviarás, todo asunto grave. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos eran como un filtro. Que solamente las cosas que lograban llegar a Moisés eran las cosas graves que ellos no podían. Ni el grupo de 100 ni el grupo de 500 notaron eso. Sabiduría de Dios. Así es que él ya podía atender las cosas graves que solamente filtraban y pasaban a él. Y de esta manera aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán contigo. Hermanos, este es el arreglo divino.
Qué hermoso es cuando tenemos ancianos y diáconos. El evangelista, cada quien hace su función. Ya todos los trabajos y preocupaciones y situaciones no llegan a los hombros del predicador. El predicador anda haciendo trabajo de diaconía, de diácono, trabajo de anciano, trabajo de predicador, trabajo hasta de ambulancia. Porque una hermana se estaba mal y no había quien más, pues ahí va el predicador. Hermano, se les compuso el carro, pues no sea mecánico, pues a ver si le cambian la llanta y esto trabaja. Y ahí va. Y así, de esa manera. No te viene el diseño de Dios tan perfecto. Así le aliviará la carga de sobre ti. Pero, ¿todos los miembros tienen la misma función? No. Porque no todos tenemos las mismas habilidades. Hermanos amados, los oficios en el mundo secular ilustran perfectamente bien. A veces yo digo, ¿por qué en este mundo no habría puros enfermeros? ¿O por qué en este mundo no habría puros arquitectos? ¿O bomberos? Pues es que no puede haber en el mundo puros incendios. Y ahora otra cosa que nos viene a nuestra mente, analizando solamente en paréntesis esto. Recuerdo que cuando yo cursaba la etapa secundaria, como tipo high school, algo así, había una maestra que se llamaba de orientación vocacional. Y así es que me llamaron en aquella ocasión a la reunión de orientación familiar antes de salir de secundaria. Y me dice, Alberto, ¿qué te gusta hacer? Le digo, no sé. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Más grande, no sé. Pero algo que te llama la atención. Es que no sé, pues por eso vine, para que me oriente de qué se trata. Oye, se ha fijado que en tantos jóvenes hay hermanos que no saben qué quieren estudiar. ¿Y a qué viene esto? A que cada uno se requiere encontrar cuál es su habilidad, de lo que le gusta, porque va a pasar la vida trabajando y se requiere que te paguen por algo que tú estás haciendo y que te hace feliz. No hay cosa más triste ver una persona que gana el dinero y no es feliz con lo que hace. La persona más infeliz. Por eso cuando una persona está trabajando en lo que le agrada y sus habilidades van a desarrollar más, dice, y hasta me pagan por hacer lo que me gusta. ¿No ha visto que hay doctores, especialmente en un país que yo conozco muy bien, se les mueren los pacientes, da la misma medicina, pero no le importa, lo que quiere es el dinero y 8 horas e irse a casa? Hermanos, este es el punto. Aquí mi argumento no es bíblico, mi argumento es de sentido común. Si todos podemos ser de todos, ¿por qué el mundo en los oficios comúnmente no está pasando eso? Pero avancemos un poco más. En esto de que hay diferentes funciones, sí, diferentes miembros, sí, y que aceptamos que no todos tienen la misma función, sí, hay algo más que podemos agregar, hermano. Nadie puede decir que otro miembro no son importantes. Cada uno es importante. En el 12:21 de 1 Corintios lo dice claramente. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Imagínense, el ojo le dice a la mano, no te necesito. ¿Y a quién va a saludar o mejor dicho, cómo va a ser el ojo? Ya miró a la persona, pero no la puede saludar. Necesita la mano para que le salude. ¿Me explico lo que digo? No le puede decir no te necesito. El ojo necesita a la mano para ver qué es lo que va a tomar. Y viceversa. Ni tampoco la cabeza a los pies. Mira, la cabeza, dice la cabeza, pies, no te necesito para nada. Y los pies le van a decir, ¿y cómo te vas a mover, cabeza? Hermanos, no puedes, estoy hablando de una forma metafórica, irónica, es absolutamente lógico, eso no tengo necesidad de vosotros. No pueden decir, en la iglesia aplicámoslo cada uno de nosotros. Oye, aquel hermanito no predica, por lo tanto no canta, no ora. Entonces, ese hermanito como que no es muy importante. Y ya no vino, pues está fin, no se nota porque no tenía nada que hacer en la iglesia. Estaba pensando un hermano que no tenía la habilidad ni para orar y uno decía, pero ¿sabe qué hacía? Bien temprano y hacer el aseo siempre bien limpiecito, tenía todas las cosas en orden, etcétera, hasta las copitas. Y esa habilidad tenía el hermano. Y eso que no descubrió algo más, pero siempre una cosa, si usted no tiene 5, tiene 2, si no tiene 2, tiene 1. Y en que tenga uno, como dice el hermano Palomo, no es cuestión de números y de valor, es cuestión de que lo que está diciendo, que cada uno, nadie puede decir al otro, no te necesito. Miren el siguiente texto, hermanos, por ejemplo, en el 12:22.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El Señor lo vistió de honra. Nadie puede decir al otro miembro que hace, lo que hace no es importante. Es importante. Y estos principios metafóricamente en el cuerpo se aplican ahí, a la iglesia. Un hermanito, así rapidito, hermano, dijo, el hermano no podía hablar. Nuestro hermano Alberto Bueno, lo conoce bien, hermano Ciel, y dijo que no iba a querer ya ir a la iglesia porque él no podía orar, no podía cantar, no podía predicar porque no sabía hablar, porque no podía hablar. A duras penas caminaba y dos perros detrás de él, ¿no?, en la colonia. Entonces le dije, ok, usted dice que no va a venir ya a la iglesia aquí con hermano Ciel porque no puede hacer nada de eso. ¿Y qué? ¿No puede ofrendar? ¿Ofrenda, hermanito? Dijo, sí. ¿Sabe qué pasa con ese dinero? Se le da al predicador o se ayuda a otros en una serie que vienen. ¿Sabe que no necesita decir amén con su pensamiento? La fe poderosa no es la que se escucha, la fe poderosa es la que se hace el corazón con fe desde el centro del corazón e influye para tantos bienestar de hermanos y personas. ¿Sabe usted? Ora, dijo, sí también, muy bien. Ofrenda, sí también. Segundo, tercer lugar. Usted viene fielmente lo que miro. ¿Ha pensado en hermanitos que no vienen? Con su conducta, casi caminando, arrastrando los pies, con dos perritos atrás y sin poder hablar, viene y se sienta cada martes y cada domingo y saqué un texto que habla acerca de la conducta. ¿Sabe qué influye con su conducta para estos hermanitos? ¿Quiere que siga mi hermano? Y me dijo, no, ya no. Ya no, porque hermanos, no importa qué haces tú, la Biblia lo que está diciendo que es importante. Es importante. Cada función es crucial para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Usted se ha lastimado el dedo pequeño de la mano? Yo pensé que no servía para nada. La yema del dedo, hermano. El botón de tu camisa no te lo puedes abrochar. Ay, cómo se atraviesa, cómo duele cada que te lastimas y está con los otros dedos tratando de abrochar tu camisa. Y, pues, hay tanto ejemplo, hermanos. Y pensé que no era tan importante. Cada función es crucial para el funcionamiento del cuerpo. Bien, por último, si aceptamos estas verdades, tenemos frente a nosotros algunos retos. ¿Cómo qué? Uno que viene mañana, primero Dios, no falte. Tenemos que enfrentar el reto de encontrar nuestro lugar. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? El evangelista enfrenta un reto, ayudar a los demás a encontrar desarrollar sus habilidades y encontrarlas, áreas donde pueda trabajar. Son retos que se enfrentan frente a nosotros. En resumen, hermanos, lo que miramos de diversidad de funciones en esta hermosa noche es que el cuerpo tiene muchos miembros. Bien. ¿Qué otra cosa? No todos los miembros tienen la misma función. Para algunos será difícil, pero si quiere llegar a enfrentar el reto de pertenecer a una iglesia hermosa, grande, edificada con obispos y ancianos y membresía, esta es una de las cosas que hay que corregir. No todos. Porque si usted sabe que entonces no todos, empezará a decir, bueno, ¿en qué sí soy bueno? Así que cada función es crucial para el funcionamiento del cuerpo. Y recuerde que el término cuerpo es un término metafórico. Usted está en esta tarde aquí. Ha sido un miembro fiel en esta congregación, una hermana, un hermano. Hermanos, vamos adelante. Vamos adelante. Somos parte provincialmente de esta iglesia y formamos un cuerpo espiritual en esta área. Vamos a aceptarlo. Dios me lo bendiga ricamente.